En nuestro afán de servicio público de probar los coches que más se venden para colocarlos los miércoles, que no los sábados en Powerar, y que podáis saber qué coche recomendarle a vuestro cuñado, porque yo este no me lo recomendaría a mí mismo, ni os lo recomendaría a vosotros, hemos decidido probar el Ford Kuga, el SUV de segmento C, casi D, está ahí metido en esa zona extraña del mercado, que a Ford le representa un montón de volumen de ventas y que se pega con también otros superventas como el Qashqai, el Tucson y otros que ya han pasado por el canal. Y puestos a probar el Kuga hemos decidido pedir exactamente la versión tope del tope del tope de gama, es decir, es un cacharro con el acabado Viñale que es híbrido enchufable. Traducido a precio, 42.000 euros. Sí que es cierto que el Kuga lo puedes comprar desde mucho menos dinero y también es cierto que como híbrido enchufable es barato cuando uno mira lo que cuesta un 3008 híbrido enchufable, un C5 Aircross híbrido enchufable o el Tucson que probamos el otro día a igualdad de equipamiento. Sobre el papel, si fuera hecho sus deberes, aquí deberíamos de tener un coche amplio con las clásicas proporciones de un SUV y con algo de mejor dinámica que sus rivales de mercado, tales como el 3008, el Tucson, el Qashqai o el Ateca. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Powerar con la energía de Total Energies. Y esta es la prueba del Kuga híbrido enchufable en acabado Viñale de Ford. El concepto es el concepto, decía mi paisano gallego de la película Airbag. Bueno, ¿cuál es el concepto de este coche? El concepto de este coche es un coche para todo, un coche versátil para la familia media europea tradicional. No voy a decir española, sino europea, porque el poder adquisitivo para comprarse un coche de estos ya probablemente no esté alineado con lo que se puede comprar una familia de poder adquisitivo medio en España. Quitándonos de temas económicos, apunta exactamente al tipo de cliente que hace un par de décadas se compraba un coche de segmento D. El que se compraba un Primera o un Mondeo es el que hoy en día, ese perfil de familia, se compra un Kuga, un coche que tiene que valerles para ir al trabajo a la compra, irse de vacaciones con él, utilizarlo para todo, todos los días, y ofrecer un perfil de confort y de usabilidad que les permita llevar a los peques a cualquier situación, localización, y también llevar una buena carga en el maletero. A nivel técnico tampoco es ninguna cosa extraña dentro de la gama de Ford, está basado en la misma plataforma que el Ford Focus, solo que se le ha metido más altura, más longitud, un poquito más de anchura y se le ha dotado de un aspecto todoterrenoide que tampoco está demasiado exagerado, porque si os fijáis, incluso los pasos de rueda, las taloneras en esta unidad con este acabado están pintadas del color de carrocería, algo que también es común a otras versiones con otros acabados, así que no ha tirado mucho Ford de todoterrenizar el aspecto de estos Kugas y lo han dejado más cercano a una especie de coche asfáltico que mezcla la forma en volúmenes de un SUV con la practicidad de un monovolumen montado sobre la plataforma de un compacto. De hecho, a nivel estético, toda la gama Kuga se aleja bastante del aspecto campero. En Estados Unidos esto se suple con el hermano mellizo, el Bronco Sport, con el que comparte chasis y mecánicas y que tiene un aspecto más rudo y campero con ciertas capacidades para pisar algo más que asfalto. Pero el Kuga no deja de ser un Focus anabolizado para que crezca en vertical 20 centímetros, 30 centímetros a lo largo y algunos escasos milímetros en anchura. Visualmente juega con los atributos ya conocidos de Ford, con suficiente separación estética como para tener algo de personalidad propia. Así tenemos una enorme calandra delantera sobre la que se afila el capó con el logo encima en horizontal. Con el restyling, este logo tiene todas las papeletas para migrar a la propia calandra. Por debajo una toma central de aire con marcos negros en los lados para los antinieblas. Los grupos ópticos parecen ojos de rana, medio camino entre el diseño aplicado en el Focus y el Fiesta y lo que vemos en el Puma. El capó es muy horizontal para tomar un ángulo muy vivo en el punto A y dar paso al arco del techo, creando dos volúmenes claramente diferenciados. La superficie lateral tiene poca historia, con un trabajo de superficie suave, pero que no alcanza el atractivo del Focus. Por detrás, un fino pilar C inclinado da paso a un portón posterior custodiado por dos pilotos LED horizontales que recuerdan a los empleados en el Focus, con unos catadióptricos estratégicamente situados para enfatizar la anchura del aparato, sin recurrir a salidas falsas de aire y dos colas de escape en la parte baja. El coche es más orgánico, más curvo que el grueso de la competencia. Se ve como un pez o un sapo de alguna manera que no sé explicar y resulta claramente un Ford.
A mí no me dice nada, no siendo feo tampoco me parece atractivo, cosa que el Focus sí consigue. Y me da la sensación de que más allá de su condición de Ford clara a la vista, le falta algo de personalidad. Personalidad que sí tiene el Puma para sí, siendo más deportivo o extrovertido, y el propio Bronco Sport, que juega la baza de ser más feo, pero al menos tener más personalidad, que es lo que acabo de decir. Claro que el Bronco Sport no le vamos a ver el pelo por Europa, al menos por el momento, aunque habría que ver qué nos va a deparar el futuro cuando Ford cree su versión eléctrica sobre la plataforma del ID3 de Volkswagen que tienen ya acordado, ya que el único teaser que nos han enseñado era una especie de coche muy cuadradote que bien podría tener algo que ver con la estética de este Bronco Sport. Por dentro es muy Ford, el Focus, todo por el mueble del salpicadero es prácticamente idéntico a lo que habíamos visto en el Focus antes del restyling, ahora con el restyling ha cambiado un poquito. Las grandes diferencias están en la posición de conducción y os voy a enseñar ahora cómo, porque se me va a mover el asiento cuando arranque el vehículo. Y es que este coche tiene una posición de conducción muy de sub, es decir, voy sentado alto, voluntariamente alto, intencionadamente alto. Si miráis por ejemplo un Qashqai vas más hundido entre el túnel de transmisión y el borde de la puerta, el hombro del propio coche. Pasa lo mismo en el Ateca, pasa lo mismo casi en el 3008 también, que también te abrazan más y te meten más hacia adentro. Aquí Ford deliberadamente lo que ha querido es que tengas esa sensación de ir montado en un todoterreno, es decir, más alto, en una posición más dominante, con mejor visibilidad hacia abajo, entrando más de pie, una posición que me recuerda a la del RAV4 de Toyota, y no va a ser la última vez que hablemos del RAV4 en este vídeo. Los asientos de este Viñale van recubiertos en cuero y sufren de americanitis, le vamos a llamar. Tienen una buena cantidad de mullido y resultan cómodos en línea recta, pero no agarran y resbalan, lo que en curvas es un poco lata. Me gustaría probar el ST-Line de este Kuga para saber si los asientos empleados en ese modelo agarran mejor el cuerpo y están más cerca de los aplicados en un Focus o en otros modelos más europeos de la firma. En cuanto a la posición de conducción pasa una cosa un poco extraña. Voy a empezar por lo bueno. Como el Pilar A es bastante vertical, se ve bien en la parte delantera, se controla bien el perímetro del vehículo, te ayudan las cámaras, como el capó es bastante horizontal también lo controlas, no desaparece como si desaparecería en un monovolumen. Y hacia atrás, aunque el Pilar C es grueso, de nuevo os lo digo, tenéis la cámara perimetral para controlar por dónde van las cosas y no tienes ningún problema al aparcar. La única cosa extraña que he encontrado, volante me cae donde quiero, posición de asiento también adecuada, son los pedales. El pedalier está tomado, parece ser, directamente del empleado en el Focus, y en el Focus vas con las piernas más estiradas, no las llevas tan, no voy a decir encogidas, pero las llevas aquí más verticales porque vas más sentado como en una camioneta, y cuando vas a aplicar presión en el acelerador tienes que hacer un movimiento así en vez de así, y cuando estás montado en un coche donde vas más vertical esperas accionar el pedal del acelerador de arriba abajo y no de adelante a atrás, y me ha quedado un poco esa sensación extraña trabajando sobre los pedales cuando estoy colocado en la posición de conducción, que también podéis decirme, Guiller, es un rarito, yo tengo ese coche y no me pasa eso. Cosa de costumbres. Yo lo probaría en el concesionario antes de comprarlo para ver si eso os convence. No me parece una razón para no comprar el coche, pero me parece por lo menos curiosa. Luego, buenas noticias. Tenemos mandos físicos para el climatizador, para el volumen, para los asientos calefactados o el volante calefactado. Tenemos mandos físicos para las luces y mandos físicos en el volante. Todo esto es un acierto al lado de las decisiones de Bach de convertir esto en táctil, pero tengo una mala noticia. Si os fijáis en el Ford Focus del restyling, han quitado muchos de estos mandos y los han convertido todo en una pantalla táctil que es más grande que esta. Y viendo por dónde van los tiros, me da a mí que cuando al Kuga le toque el restyling le va a pasar exactamente lo mismo. Así que si queréis mandos físicos os va a tocar comprar este coche antes del restyling, por vuestro propio bien. Tienes superficie inalámbrica de carga para el móvil, pero no tienes conectividad inalámbrica para Android, así que te va a tocar usar cables por lo menos hasta el restyling. La pantalla es como la del Focus, suficientemente clara e intuitiva, y el cuadro de instrumentos es digital, diría que idéntico al del Puma, con mucha información, pero algo menos ordenada claramente. Tienes un proyector de datos sobre una lámina de plástico que sale detrás del parabrisas, algo que parece de un F-16 Fighting Falcon, pero queda ya algo vetusto comparado con los coches que proyectan directamente sobre el parabrisas estos datos. Materiales y acabados son típicamente Ford. Tenemos una parte blandita bien ejecutada en la parte superior del salpicadero, seguida de un elemento pintado como si fuese madera con un tacto de plástico que no deja nada a la imaginación, y luego el plástico de la parte inferior del salpicadero, que es duro y no está a la altura de lo que tocamos y vemos en un 3008, en un Tucson o en un Qashqai.
He de informar aquí que, de manera importante, este Ford no crujía por ningún lado, no tenía grillos, y lo digo porque desde el Mach-E este es el segundo Ford que encuentro sin grillos, lo cual me parece que es una buena noticia dentro de lo que es Ford y lo que solíamos encontrar en sus coches. Igual la calidad de montaje está mejorando claramente. Las plazas traseras son generosas y están bien pensadas. Tenemos, como si el Kuga fuese un monovolumen, banquetas deslizables hacia adelante y hacia atrás con respaldo también de inclinación variable que mis hijas agradecieron. Las puertas podrían abrir un poquito más, pero tienen el protector de borde de puerta tan simpático y bien pensado por Ford. Sentado dentro tienes salidas de aireación independientes y en esta unidad asientos calefactados y tomas USB. El techo solar llega hasta atrás, lo que procura una buena iluminación para los pasajeros posteriores que disfrutan de más espacio longitudinal y transversal que en la mayoría de sus rivales. El maletero en esta versión híbrida enchufable es de 411 litros, que es escasete comparado con sus rivales de categoría. Además suma la idea de la cortinilla integrada en el portón para despejar el acceso al vano, que es buena porque te libera para cargar, pero luego tiene problemas a la hora de ajustarse con lo que vas a tapar. Se suelta, se dobla, choca con lo que tienes puesto dentro y bueno, la cosa acaba mal. Además me da mucho que pensar cómo esta pieza puede sostener cosas pesadas que lleves en el maletero si acabas volcando para que no ingresen en el habitáculo. La clave de este coche es que es híbrido enchufable y tiene una buena dosis de tecnología aquí debajo del capó. Ahora os voy a contar una historieta y vosotros vais a decidir cuál de las dos versiones de esa historieta os queréis creer. Vamos a empezar por la versión de Ford. Ford cuenta que hace algo así como 2 décadas empezó a desarrollar un sistema híbrido para crear coches híbridos paralelos e híbridos en serie. Al desarrollar ese sistema, acabó creando un mecanismo que estaba patentado por Toyota. Se dieron cuenta de que lo que habían diseñado con engranajes planetarios, un motor generador principal, un motor generador secundario, todo ese sistema era igualito prácticamente al empleado por Toyota en el Prius y compañía. Entonces decidieron que para no infringir la patente, lo mejor era ponerse de acuerdo con Toyota. Fueron donde Toyota y le dijeron: miren señores de Toyota, queremos usar este sistema. Y Toyota acordó que si Ford le cedía patentes de mecánicas diésel de inyección directa de gasóleo, ellos a cambio les iban a permitir utilizar bajo licencia sus propias patentes para sistemas híbridos. Eso es lo que cuenta Ford y por eso ahora os voy a contar cómo funciona este sistema de híbrido de este coche, pero vais a ver que es prácticamente idéntico al empleado en el RAV4, por ejemplo, o en el Prius que os he comentado. Si os queréis creer la otra parte de la historia, los fans de Toyota, los aficionados, cuentan que lo que hizo Ford directamente es no gastarse un duro en tecnología y hacer ingeniería inversa y luego pedir la licencia de la patente. Queda en vuestras manos decidir cuál de esas dos versiones de la historia es real, pero yo ahora me voy a parar a explicaros cómo funciona el sistema híbrido de este coche. Hay un motor de gasolina de ciclo Atkinson de 2,5 litros con convertidor de par en lugar de embrague. El motor de gasolina está acoplado a un motor generador eléctrico. Este motor generador puede usarse para arrancar el motor de combustión o para generar electricidad cuando el motor de combustión ya está arrancado. Y el motor de combustión, mediante un engranaje planetario, está asociado a un segundo motor generador eléctrico ya acoplado a las ruedas. Este segundo motor generador eléctrico puede mover tanto las ruedas para empujarlas como sustraer movimiento de las mismas para generar electricidad mientras estás frenando. El motor de gasolina puede aplicar par tanto a las ruedas para mover el coche como quedarse solo generando electricidad moviendo el primer motor generador del que os he hablado. Sin las cosas, este coche puede funcionar como un híbrido en serie o como un híbrido paralelo. Gracias al movimiento relativo de los engranajes epicicoidales se obtienen infinitas relaciones de transmisión entre el motor de combustión y las ruedas. Todas ellas sin necesidad de cambiar de marcha ni detener el avance, por lo que estamos ante una transmisión continua, ya que no hay intermitencia en el par, y variable, ya que puede cambiar permanentemente de relación de transmisión gracias al giro del segundo motor generador eléctrico. Si os ha parecido interesante y queréis ver esa caja desmontada, lo que tenemos que hacer es fuerza y presión y palanca Ford para que nos dé una de estas transmisiones y nos permita abrirla acompañados con ellos. Así os explicamos un poquito más cómo funcionan, pero mientras tratamos de convencer a los del óvalo azul o no de conseguir abrir eso, vamos a hablar de cifras. Tengo aquí la chuleta. El motor de combustión es un 2,5 litros, todo fabricado en aluminio, que lleva además inyección directa de gasolina. Se queda en 152 caballos. Funciona en ciclo Atkinson, es decir, la carrera de expansión del cilindro es más larga que la carrera de admisión. Esto lo hemos explicado alguna vez en un vídeo de hace bastante tiempo, así que os lo voy a dejar por ahí enlazado. Estos 152 caballos van aparejados a 200 Nm de par máximo de entrega del motor de combustión y le acompañan 132 caballos del motor eléctrico principal, el que va abajo, el que va conectado a las ruedas.
Podríais intentar sumar las dos cifras de potencia y no saldría la potencia que en realidad tiene el coche, que se queda en 224 caballos. ¿Por qué? Pues porque la curva de potencia máxima del motor eléctrico llega antes que la del motor de combustión, por eso no se llegan a sumar las dos curvas perfectamente, pero aún así son 224 caballos para tirar de un coche de 1800 kilos. Ford, para hacer este híbrido, ha colocado la batería justo en la parte central del coche. Si os fijáis, todo esto que tenéis aquí, todo este bloque más todo este bloque, es la batería de iones de litio, que está protegida además por una extrusión de aluminio que le han colocado aquí delante para que si te metes a hacer todo terreno, como este coche libra muy poquito respecto al suelo, libra más o menos lo mismo que un Ford Focus, pues si va a venir una piedra y le va a dar algo aquí detrás, por lo menos que proteja a los grupos de las baterías. Las baterías, tengo aquí la chuleta, tienen 14,4 kWh de capacidad bruta, que son 10,6 kWh netos. Eso traducido a lenguaje ya nos va a permitir hacer unos 60 kilómetros en modo puramente eléctrico cuando estáis circulando por la ciudad. El cargador embarcado para cargar estas dos baterías solo acepta corriente alterna. Tiene una capacidad de 3,6 kilovatios de potencia, así que vais a necesitar alrededor de 3 horas y media en el enchufe de casa si tenéis buena potencia disponible para cargarla a tope. Así que si aparcáis el coche por la noche, lo enchufáis, a la mañana siguiente vais a tener sin problema esos 60 kilómetros, no voy a decir gratis, pero sí eléctricos. La gran clave de todo lo que ha hecho Ford aquí por la parte inferior, por todos los bajos, es lo que os digo, colocar las masas justo centradas, colocar este gran peso justo en la localización del centro de gravedad tan bajito y alrededor del propio centro de gravedad del coche, hace que tengamos poco momento polar de inercia, lo que va a hacer que luego el coche se comporte adecuadamente. El coche pesa 1844 kilos y lo paran unos frenos que llevan un servofreno gestionado electrónicamente, así que lo que movéis de pedal va a mover un sensor electrónico que va a mover una bomba que va por detrás, que va a compensar la regeneración y también la frenada mecánica. Eso es una cosa que ya probamos en otros muchos híbridos y también en el Focus, y es uno de los puntos o aspectos clave que luego vamos a tener que ver si funcionan bien. A nivel de suspensiones, este coche es todo lo bueno que puede ser, es decir, lleva los mismos sistemas de suspensiones que habíamos visto en la plataforma del Focus, con unos triángulos inferiores en aluminio forjado, muy bien trabajados, columnas McPherson por encima, y tenemos en este caso manguetas de fundición gris, no tenemos nada de aluminio en esa parte. Los discos de freno los veis por ahí, tienen una pinza de 2 pistones paralelos fabricada en aluminio que me recuerda en cierto modo a la pinza empleada en el Golf Club Sport y en el R, cosas de la vida. Tren trasero, aquí tenemos la verdadera que decía Diego antes contándome otra historia. Tenemos una suspensión multibrazo de varios elementos para controlar, con un elemento longitudinal, con un elemento transversal de aluminio, de chapa de aluminio doblada, el movimiento de la mangueta que en este caso es casi imposible de ver, una pieza metálica que parece hecha de chapas dobladas y plegadas para luego soldarse, una cosa bastante peculiar, una única pinza de freno, un único pistón en la pinza de freno trasera. Y bueno, contando con ese sistema de suspensión, pues se supone que Ford va a conseguir un mejor control del movimiento de la rueda sin que tengamos rebotes secos que tendríamos si llevásemos un puente torsional trasero. Como buen coche con transmisión CVT de este tipo, parece correr menos de lo que luego el crono dice. Hemos medido un 80-120 en 5,4 segundos y un 60-100 en 4,3. Cifras respetables que, debido a la banda sonora de este motor a tope de vueltas permanentemente, no te dejan una sensación de velocidad dentro. Lo que he comprobado es que con la familia al completo encima se puede adelantar con decisión en plena subida de un puerto, aun con la batería teóricamente vaciada, porque sigue quedando algún kilovatio hora de reserva en energía en la batería para que tengas esos acelerones a tope en caso de una emergencia o una necesidad. Y además de relativamente rápido, respetablemente rápido para adelantar o cubrir cualquier tipo de situación de carretera así un poco exigente, también es un coche silencioso. Le hemos medido 67 decibelios a 120 por hora en nuestro tramo de pruebas de autovía, donde probamos todos los coches con el mismo asfalto, que es la misma cifra que medimos con el Hyundai Tucson y que es una cifra reducida en términos generales de todos los coches que hemos probado en el canal. Así que como coche de viaje resulta silencioso y además está bien cubierto el tema de la entrada del motor de gasolina versus el eléctrico, aunque uno se apague o se encienda, aunque lo llegas a escuchar,
tampoco se hace demasiado presente como para llegar a molestar. Ahí está y tal vez un poquito más cuidado que el RAV4 de Toyota, por ejemplo, donde cuando entra el motor de combustión a funcionar se hace notar más a nivel acústico. Luego sucede una cosa curiosa con el tema de los neumáticos elegidos para este coche. Es un coche que lleva puesta a punto típica de Ford, es decir, los bujes, muelles y amortiguadores son relativamente duritos, pero se introduce un elemento elástico adicional que es el propio balón del neumático. Si os fijáis en las ruedas, son ruedas con un perfil bastante generoso, que eso le permite tragarse baches e imperfecciones, pero también lo hace más sensible a llevar la presión adecuada en el neumático y también un poquito menos preciso y un poquito más elástico cuando estás metiendo volante o quitándolo. El tema de la precisión en la dirección para un conductor de día a día no lo veo importante, sí que se agradece ese extra de confort por llevar más balón de lo que se suele llevar últimamente, que eso al final es un beneficio para el ocupante, para los ocupantes, pero lo hace, como os digo, un poquito más crítico a llevar la presión adecuada en el coche. Y es que neumáticos con tanto perfil y en un coche tan pesado como este son coches que son más críticos con controlar bien la presión de hinchado de los neumáticos. Así que en este coche, que he probado con mis dos hijas detrás, el perro, las maletas, mi mujer, todos montados, era un coche que se notaba más flaneador si mantenía las presiones con los que me lo dieron, que al final eran presiones para el coche vacío con un único pasajero o incluso un poquito por debajo de esa cifra. Así que hay que estar más al tanto. Esto es un buen consejo, no es una cosa específica del Kuga híbrido enchufable, pero sí que me gusta de cuando en cuando dar alguno de estos consejos y os digo eso, que es importante tener en cuenta las presiones que lleváis en los neumáticos, especialmente si lleváis neumáticos de mucho perfil, para evitar esos flaneos, esas sensaciones un poco elásticas y extrañas que os pueden llegar a dar las ruedas. Como era de esperar en un Ford, el coche está puesto a punto con algo más de foco dinámico que sus rivales, así que va un poco más durito de muelle y amortiguador que el Tucson o incluso que el Qashqai. Entra un poquito mejor en curva y cuenta con una dirección de relación más directa, pero los kilos y la altura se le notan respecto a un Focus, así que en cambios de rasante, ondulaciones largas del asfalto con presiones, notas que el coche trabaja para frenar esas inercias. Como los amortiguadores están muy logrados, acaban parando los kilos sin descontrol de carrocería, pero no hay agilidad o deportividad. La dirección es algo elástica y gomosa cuando mueves los primeros grados respecto al centro, pero luego tiene el peso adecuado para darte confianza en las ruedas delanteras, a pesar de que la deriva de los neumáticos se hace notar, especialmente si vas algo fuerte. Me gustaría probar el acabado ST-Line, más que nada por probar tanto los asientos de los que ya me he quejado como la suspensión, porque supuestamente lleva una puesta a punto un pelín más dura, que tal vez haga que este coche sea un poquito más ágil y sobre todo un poquito más directo a la hora de entrar en curva. Aún así, tal cual está arreglado este coche, sigue estando en la parte más dinámica del segmento. Diría que probablemente sea de todos los subs de este segmento, con estas medidas y este peso, el que menos frustra a la hora de meterlo en curvas, el más obediente cuando le dices que entre en las curvas, el que menos balancea, el que menos cabecea y también el que menos flanea. Y cuando hablo de flanear quiero decir ese control de la amortiguación en extensión para que cuando pillas una compresión, un bache, un resalto, un cambio de rasante, el coche no haga movimientos parásitos después de haberse tragado ese primer golpe o después de haber pegado ese primer volantazo para entrar en la curva. Notas que el coche cae en el apoyo y directamente se queda ahí, que es justo lo que tiene que hacer. No está al nivel de lo que te haría un Focus, de lo que te haría un Mondeo o incluso una S-Max, pero dentro del tipo de carrocería que tenemos entre manos, pues hace lo que debería de hacer un coche con el logo Ford, que es comportarse dinámicamente mejor que la competencia. Dentro de la firmeza de suspensión, el coche resulta cómodo. Podemos decir que el confort depende del gusto del usuario, en cierto modo, ya que hay que valorar si prefieres un coche más blandito a lo Citroën o necesitas o prefieres algo más durito que vaya pegado al asfalto, cosa que hace mejor ahí el Kuga, claramente. Al final, donde un C5 del Cross de Citroën te hace inclinaciones casi cómicas o clavadas de morros salvajes, el Kuga mantiene el coche mucho más controlado en esas situaciones y eso puede ser un plus para la percepción de confort de algunos. Y ahora me toca hablar del grupo motopropulsor, un grupo motopropulsor que se comporta como esperarías que se comportase un Toyota híbrido. Si habéis conducido un Toyota híbrido, eso es lo que os vais a encontrar en un Ford híbrido enchufable de este tipo, porque como os he explicado hace un rato, técnicamente es un sistema equivalente.
La realidad es que me parece que está más lograda la mezcla entre potencia del motor eléctrico y el de combustión en este coche que en el RAV4, así que no tienes tanta sensación de patinado CVT, de ver el motor de gasolina disparándose de revoluciones todo el rato, no llegas a esas circunstancias tan fácilmente, y la transición entre la pegada de gasolina y la pegada del eléctrico es muy suave, muy predecible. No tiene nada que ver esto con lo que nos encontramos en otro tipo de híbridos enchufables como los de Peugeot, Citroën, Opel o el grupo Volkswagen, coches donde se acopla el motor eléctrico a la caja de cambios y ahí se nota más derroche de par, unas curvas de par que se solapan de manera menos efectiva, hay más golpe cuando entra el empuje eléctrico, hay golpes después cuando entra y sale el motor de gasolina. Aquí es todo mucho más suave, como en un Toyota, voy a decirlo así, y solo tiene la pega de cualquier CVT, que es que cuando te encuentras en una situación donde necesitas toda la carga de acelerador, le hace un adelantamiento, una incorporación, una cuesta arriba muy marcada para mantener velocidad, en cualquiera de esas circunstancias os vais a encontrar con que el motor de combustión se dispara de revoluciones y se queda ahí arriba trabajando a tope, como también le pasa a los Toyotas. Ahí, si comparamos por ejemplo este coche con el Qashqai con la caja CVT, pues como os contaba el otro día, Nissan ha conseguido inventarse marchas incluso en el modo automático para que tengas ese régimen de revoluciones variable, no tienes esa percepción de patinaje que llevas en este coche. Luego eso lo paga el Nissan consumiendo mucho más de lo que consume este Ford, que ha sido sorpresa también ahí, para bien. Los consumos para un coche tan pesado de este tipo me han sorprendido para bien. Cuanto más corto sea el viaje, más partido le vas a sacar al iniciar el viaje en modo puramente eléctrico, lo que te va a ahorrar gasolina. En un viaje de 800 kilómetros, arrancando con la batería llena y sin más oportunidad para recargarla, he acabado haciendo un consumo medio de 6,5 litros a los 100. En los 300 primeros kilómetros llegamos a bajar de los 5,5 litros haciendo nuestra prueba de consumo estándar. Ha gastado claramente menos, por tanto, que un RAV4 híbrido equivalente o que el Tucson que probábamos hace algunas semanas. Cosas que en conducción no están conseguidas o no están tan conseguidas como nos gustaría. El tacto del pedal de freno es mi principal queja. Es un pedal de freno que aquí, en estas condiciones de conducción en carretera de curvas o en autovía o en autopista, funciona bien. No es maravilloso, pero funciona bien. Además tenéis un modo L en el sistema de transmisión que va por encima de la D. En el modo L lo que hace es regenerar más, así que cuando ahuecas el acelerador no tienes esa sensación de ir a rueda libre que tienen las CV3 tradicionales, sino que retiene bastante bien. El problema lo he encontrado en frenadas lentas, sobre todo en frenadas de ciudad o en maniobras donde te encuentres por una necesidad puntual tener que parar el coche del todo y el coche esté haciendo con su servofreno electrónico maravilloso frenada regenerativa, porque es ese cambio de frenada regenerativa a frenada mecánica a baja velocidad el que te puede dejar un poco vendido, porque a veces necesitas hacer más presión de la que toca en el pedal de freno o desplazarlo más de lo que toca. En mi caso concreto, el mayor problema lo he encontrado concretamente bajando la cuesta del parking donde aparco los coches de prensa, y es que ahí es una cuesta muy marcada donde en la parte final hay una arqueta que está no alineada con el suelo y hay que frenar para no pegarle un golpe al coche, y justo en ese punto donde llevas la inercia de la caída y vas bajando en regenerativa y tienes que pasar a mecánica, tienes que hundir mucho el pedal de freno para conseguir la cantidad de frenada deseada, y eso te deja cierta disconformidad con que no es del todo predecible la cantidad de frenado que vas a obtener para un desplazamiento o presión de frenado concreta. También pasa en accesos a rotondas o en paradas en cedas al paso o en circunstancias de semáforos, pasos de peatones. Ahí Toyota o incluso el Hyundai Tucson han logrado una mejor calibración del sistema de frenado que Ford todavía tiene que conseguir atinar un poquito más. Pero como os digo, lo curioso es que luego vas por carretera y vas exigiendo más frenada y ahí el pedal de freno funciona de manera mucho más predecible, voy a decir, así que no le pongo quejas en conducción de este tipo. Las asistencias de conducción no me han convencido del todo. Si bien el coche se mantiene centrado en el carril y sabe mantener velocidades y distancias con respecto a otros vehículos, la dirección asistida estaba sobreexcitada, buscando todo el rato centrar el coche en el carril por ligeros milímetros, lo que hace que sientas todo el rato al volante intentando moverse un poquito entre la yema de tus dedos para mantener esa centralidad en el carril. El control de crucero es un poco tosco y cuando te aproximas a un coche a una distancia por detrás en autovía tienes que ser muy rápido a la hora de cambiarte de carril para adelantarlo, o el Kuga frenará a saco para evitar que colisiones con él. Lo que pasa es que lo hace de manera más bruta que otros coches que hemos probado a lo largo de los años.
Supongo que es un tema de calibración, tal vez incluso de esta unidad en concreto, pero... Sacar conclusiones de un coche como este siempre es complicado, porque como no tiene personalidad capazos, ni es un coche dinámico, ni divertido, ni algo pasional, no deja de ser un electrodoméstico de transporte y eso hace que no tengamos grandes frases para concluir este tipo de vídeos. Pero lo primero que vamos a hacer es colocarlo en el mercado para que veas qué híbridos enchufables de dimensiones similares te puedes comprar ahora mismo, que tampoco hay tantísima variedad, y en qué rango de precios se está moviendo este coche para comparar un poco su posición. Tenemos el Tucson, que es el más potente y está mejor acabado por dentro, pero dinámicamente está por detrás. Tenemos el trío de Stellantis, el 3008, el C5 Aircross y el Grand Lan X, que no me parecen tan pulidos dinámicamente, pero ofrecen cosas distintas, con un interior espectacular para el Peugeot y el C5 Aircross, a mi juicio por lo menos. Y luego el Peugeot tiene un comportamiento dinámico orientado hacia la deportividad, pero que no me parece que esté tan cuidado como en el caso del Ford luego en últimas consecuencias. Y el C5 es una máquina de viajar con confort y silencio que nada tiene que ver con el planteamiento del Kuga, sinceramente. Nos quedaría por probar el Tarraco y el Tiguan híbridos enchufables, aunque nuestra experiencia con el sistema híbrido equivalente en Cupra León o Passat GTE no nos convenció demasiado por ser demasiado tosco en su entrada de potencia. Si obviamos el tema de híbrido y nos quedamos con la idea del Kuga como SUV en general y lo tenemos que posicionar en el mercado, os diré que este coche, como era de esperar y como suele ocurrir con el caso de los modelos de Ford, es el coche que mejor comportamiento dinámico ofrece sin perturbar además el confort de marcha. Es un coche silencioso, cómodo y al mismo tiempo suficientemente directo como para que una carretera de curvas no se te atragante, muy bien hecho a nivel de suspensiones, amortiguadores y bujes de suspensión. Mires el rival que mires, solo Ateca probablemente de Seat, que es más pequeño que este coche, o Tarraco, que es su equivalente en versión grande, podrían jugar un poco con esa condición de ser un coche más directo, un poquito más dinámico, pero este coche está más conseguido porque ofrece tanto un poquito más de ganas al entrar en las curvas como un poquito también más de confort y aislamiento sonoro que los modelos de Seat. El resto de modelos que existen en el mercado no se parecen en nada y tienden a ser más barcos, vamos a decir, son más grandes, bueno, no es que sean más grandes, es que se notan más grandes, se notan más pesados, se notan más altos y les cuesta más pasar por las curvas. Para mí el problema de este coche está en otra cosa y es el propio concepto en sí mismo de un SUV. Si te has de comprar un SUV y te gusta tomar curvas, sí, es el que te has de comprar, pero si uno piensa que se va a comprar un Kuga híbrido enchufable, tiene también que pensar o puede llegar a pensar que hay otras opciones mejores en las que gastar su dinero. Y aquí es donde voy a entrar yo un poco con eso de si me lo compraría o que le cambiaría y todo lo demás. Os voy a decir que este coche cuesta 42.000 euros, por 47 te compras un Mustang Mach-E básico. Si ya tienes la idea de comprarte este de 42.000 es porque tienes un enchufe en casa, porque si no, no te comprarías un híbrido enchufable. El Mustang Mach-E es eléctrico puro, dinámicamente es mejor, me parece que es claramente más atractivo estéticamente y tiene algo más de carácter. Obviamente este coche puede llegar más lejos con la gasolina de lo que va a llegar el Mach-E nunca. Y hay un problema en la infraestructura de recarga en España, por lo que hacer viajes largos habitualmente no va a ser fácil con el coche eléctrico. Pero si estáis comprando este coche o estáis pensando en este coche para un uso fundamentalmente de ciudad, con 1 o 2 viajes de vacaciones al año, con salidas de 300 kilómetros, el Mach-E puede hacer eso perfectamente y es realmente el SUV que yo me compraría dentro de la gama de Ford antes de gastarme el dinero en este, a pesar de que haya esos 5.000 euros de diferencia, pero es que también están las ayudas al coche eléctrico. Si nos olvidamos del tema del coche eléctrico y me dices, Guille, yo lo que hago son muchos kilómetros de autovía, antes de comprar este coche, que gasta poco, ya lo habéis visto, me compraría el Kuga diésel. ¿Por qué? Pues porque gasta menos y corre más. Obviamente no tiene la ventaja de poder hacer kilómetros en modo puramente eléctrico en ciudad y ahí, pues si tenéis mucha ciudad, este coche gana enteros, pero el diésel hasta os lo podéis comprar con tracción integral y os va a seguir costando menos dinero que este coche. Si la razón para compraros este aparato es que necesitáis el espacio y la modularidad de las plazas traseras, mi respuesta es compraros una S-Max, siempre sin salirnos de Ford, ¿vale? Si estamos ya decididos a que habéis entrado en el concesionario de Ford y vais a salir con un coche puesto. La S-Max os ofrece mejor comportamiento dinámico, un interior más modulable y mejor acabado, por lo menos bajo mi punto de vista, y económicamente, igual de equipamiento, también sale mejor que este coche. Y si no necesitáis el espacio, la compra lógica es el Focus, que comparte plataforma, es más bajito y va clarísimamente mejor. Por todas esas razones os he dado un montón de variedad
para comprar antes que este coche dentro del mismo concesionario de Ford. Por eso no entiendo yo los subs, y por más que os explique esto, luego llega la gente al concesionario y se compra este coche antes que los demás. Así que yo ahí ya no entiendo nada. Y ahora es el momento de buscar Kugas híbridos enchufables en Wallapop. Recordad, desde 37.600 euros os podéis comprar el acabado Titanium, que es el más básico que hay con el Kuga enchufable. Y ahora lo que vamos a mirar es por cuánto se mueven. El que hemos probado cuesta ya 42.800. Kuga. Y veis que tenéis aquí separado Kuga Viñale del Kuga normal, lo cual nos va a complicar un poco la vida. Vamos a buscar primero Kugas normales del último año con más de 200 caballos para ver los híbridos enchufables. Y tenemos ya aquí unos cuantos. Híbrido enchufable. Híbrido enchufable. Híbrido enchufable, todos de Deisa, del concesionario de la red de concesionarios de Ford en Madrid. Y vamos a mirar también, por mirar, el que salía como Viñale. A ver, aparte. Nada por aquí. Pues tenéis aquí desde 33.000 euros, que es claramente menos de lo que hemos visto, un ST-Line X, que de tarifa ronda los 38. Pues son 5.000 euros menos. Y esto cambia totalmente la película. Ya os he dicho antes que la clave de este coche era que era más barato que la competencia ya de por sí, pero dentro de su precio de tarifa yo me iba más a un Mach-E. Pero si ya me estáis contando que el coche está en 33 con 14.700 kilómetros, la cosa cambia porque el coche se vuelve bastante más competitivo. Y no solo es una unidad, aquí tenéis una en 37.690, esto ya está más cerca del precio estándar, pero es que este es un kilómetro cero, 5 kilómetros, vamos, que es una automatrícula y fin. Otro en 38.290, otra automatrícula, 5 kilómetros, siguen estando por debajo del precio de tarifa, pero si me preguntaseis yo me quedaría el del año pasado. Total, 15.000 kilómetros no es nada y son 5.000 euros de diferencia. Pero ya vemos que una vez más es importante mirar Wallapop para mirar aquí en qué precios están en realidad en el mercado, porque de los 42.8 que hemos visto para el Viñale que acabamos de probar a estos 33 que hemos visto hace un momento para esa versión que era del año pasado, este rojito de aquí, pues cambia muchísimo la situación. En fin, no quiero contaros mucho más, no tengo mucho más que hablar de este coche, tengo que decir lo que era obvio desde un principio, que está bien hecho como Ford respecto a la competencia a nivel dinámico, y que tiene los problemas que casi siempre tienen los Ford, que la apreciación de calidad interna en los materiales y presentaciones no están al mismo nivel que algunos productos germanos y franceses, básicamente. Si os ha quedado alguna duda del coche, si queréis preguntarme algo del Kuga híbrido enchufable, lo podéis dejar en los comentarios y trataré de resolveros vuestras dudas, si es que tengo las respuestas, y si no las buscaremos. Y no tengo nada más que contaros. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.